Estos presidentes que desde ayer me atacan juntos, se unieron, uno suplica porque le aceptan en el club, porque se siente muy desolado porque lo sacaron del club de los oligarcas por hacer la paz. Dicen todos juntos, unidos, estamos unidos para defender la democracia. ¿Y acaso durante todos esos gobiernos no fue que ocurrió la masacre en Colombia? ¿Acaso durante todos esos gobiernos no es que nos llevaron a ser el tercer país más desigual socialmente del mundo? ¿Cómo puede decir una constitución que buscamos construir un Estado social de derecho y al mismo tiempo ser el tercer país más desigual del mundo? ¿Alguien miente? El Estado de Colombia, todo en sus tres poderes, tiene que servirle al pueblo, no creerse el rey sobre el pueblo, la espada de Damocles que hacen caer una y otra vez sobre el cuello de los colombianos. Ese es el verdadero acto de perdón. Si eso no pasa, el discurso es hipócrita. El presidente de Colombia está dispuesto a todo para que se vuelva realidad. Perdón, comunidad de San José de Apartado. Me llamo Gustavo Petro y soy su presidente. Se llama Gustavo Petro y es nuestro presidente. Y sí, lloró en ese acto de reconocimiento de responsabilidad internacional a la comunidad de paz de San José, Apartado, Antioquia. Por eso yo voté. Por cosas como esas, por actos como esos, fue que yo voté y me siento orgulloso de haber votado por Gustavo Petro. Y sí lloró, pero 70 gasas de hoy ha producido la oligarquía contra el pueblo de Colombia. 700.000 personas asesinadas desde el 9 de abril de 1948 por el odio político y la codicia, y nos ha vuelto la tercera sociedad más desigual del mundo. 70 gasas no son demócratas, son genocidas, y dieron golpe de Estado el 9 de abril de 1948. Se robaron la Constitución de 1991. La oligarquía no es demócrata, es genocida y esclavista. Y por eso quieren hundir la voz del pueblo y las reformas sociales. Bienvenidos una vez más aquí a Noti Petroski, que como siempre viene cargadoski. Y vaya si viene cargadoski. Gustavo Petro ha estado activísimo a través de su cuenta de X, como decimos acá muchas veces. Tuvo para todos, tuvo para uno, tuvo para el otro, habló de consulta popular, las palabras que dio ayer en ese acto de reconocimiento, como lo decimos, de responsabilidad internacional a la comunidad de paz de San José de Apartado, Antioquia. Impresionante las palabras. Yo subí el video con las palabras de Gustavo Petro completas, ahí está antes de el que lo quiera ver, pues ahí está claritico el mensaje que envió Gustavo Petro el día de ayer. Pero antes de continuar con nuestro Noti Petroski, tenemos una noticia, una gran noticia. Ayer nos alegramos muchísimo, ¿no?, del nombramiento de Gustavo Petro a Eduardo Montalegre, ¿no?, Montealegre como ministro de Justicia, ¿no? Me preguntaron por ahí, ¿qué va así? ¿No era el doctor Ocampo? No, el doctor Ocampo era el ministro de Justicia encargado, ¿no? Eso lo teníamos claro. Ocampo sigue como secretario jurídico de la Presidencia de la República, pero bueno, ahí estuvo de ministro unos días, ministro encargado, ¿no? Entonces nos alegramos mucho ayer con esa noticia, ha tenido mucha repercusión y por supuesto en el bando uribista ha sido un golpazo. Recordemos que Eduardo Montealegre también ha sido declarado víctima en el juicio que se le sigue a Álvaro Uribe. O sea que Gustavo Petro es una estratega impresionante. Esa fue una jugadota. Muy bien, y muy bien por el doctor Montealegre, y esperamos pues que se vean avances, ¿no? Es lo que más decimos,
que se vean avances en la justicia, porque hágame el favor, la reforma a la justicia en Colombia es muy, muy importante, tan igual de importante como son el resto de reformas, el resto de transformaciones que se ha propuesto para nuestro país. Pero bueno, entonces nos vamos con la buena noticia. He de decir que yo ya lo sabía, y he de decir que yo me comuniqué con Lucero Martínez Cassab. ¿Y por qué Lucero Martínez Cassab? ¿Qué pasó? Pues algo que estaba por ahí sonando, no habíamos querido decirlo, como lo digo, yo me comuniqué con Lucero y esperemos porque hay problemas. ¿Y a qué se refiere entonces? Nos vamos a la cuenta de Gonzalo Guillén, que lo ha hecho público. Entonces, ya que lo hizo Gonzalo Guillén público y si nos ve Lucero, pues ya lo podemos confirmar, ¿no? Ante este post, pues véalo. El agregado policial en la Embajada de Colombia en Egipto recibirá orden de desalojar de la casa de la embajada en el Cairo a la ex embajadora Ana Milena Muñoz de Gaviria. ¿Qué pasa entonces? Quien pese a haber sido despedida, ojo con esto, sigue apoderada del cargo sin ninguna representación oficial que la respalde. Y ahí viene la noticia. Desde hace más de un mes, la nueva embajadora es la historiadora y filósofa, nada más ni nada menos que la gran Lucero Martínez Cassab, quien no ha podido asumir esa posición en vista de que Muñoz de Gaviria y su compañera se adueñaron de la delegación diplomática en la que han estado 6 años sin haber hecho ninguna gestión importante en beneficio de Colombia. Y dice Gonzalo Guillén, seguiré informando. Así que esa es la noticia que con ese paréntesis que hice aquí en el Noti Petrovsky, por supuesto que nos alegramos muchísimo, nos alegramos un montón. Y vea, por aquí yo le escribí, vea, por aquí lo dice. Buenos días, querido Osvaldo, no te preocupes, siempre grato saber de ti. A mí esas palabras, creidísimo, muy creído. Sí, es verdad, el presidente me designó en el mes de marzo, el proceso es largo, la actual embajadora aún no renuncia y me envía un gran abrazo. Esa es la confirmación, como le digo, ya lo sabíamos, pero no habíamos querido, pues, publicarlo, esperando a que Lucero, pues, por lo menos también diera, digamos, autorización, porque son cosas que de verdad hay que manejarlas con prudencia. Y vea el caso y lo que está ocurriendo allá en el Cairo. Entonces vamos a ver, pero queremos ver a Lucero Martínez Cassab, entonces como nueva embajadora la queremos ver ya posesionada y seguramente su labor será wow, será muy, muy grande. Así que pues ese era el paréntesis y cerramos entonces el paréntesis y continuamos con Gustavo Petro, que como decimos ha tenido para todos. Y empezamos entonces con Efraín Cepeda, por supuesto. Efraín Cepeda ha estado muy vociferoso, ¿no? Eso sale en todos los medios, retador, hablando de que el Senado no le dio permiso al pueblo y así de sencillo lo dijo, así con esa... Textualmente lo estoy diciendo, así de sencillo. El Senado no le dio permiso al pueblo, así que el pueblo recoja y váyase a dormir y sigan arrodillados, ¿no? Eso es lo que el señor Efraín Cepeda pretende. Entonces por ahí dice en la FM, está soñando si cree que puede sacar la consulta por decreto. Efraín Cepeda, presidente del Congreso, envía un duro mensaje, dice la FM, un duro mensaje al presidente Gustavo Petro, luego de haber interpuesto una denuncia ante la ONU por posible rompimiento del orden constitucional en Colombia. Increíble. Y Gustavo Petro, ¿qué le dice? Pues no es un sueño, paría de la oligarquía, que el pueblo trabajador tenga derechos. Te demostrará el pueblo, Efraín Cepeda, cómo la historia trata a los neoesclavistas. Y leyendo esto y las palabras de Efraín Cepeda, sabemos que sí, que le tiene miedo al pueblo, por supuesto que sí, que se burló del pueblo, por supuesto que sí, pero también hay una lectura, ¿no? Esta gente piensa que vamos a salir con un chorro de babas, o están seguros
de que la aceptación en esa consulta popular es gigante y que va a ser un mar de gente votando sí a todo. ¿Cuáles son las posiciones? ¿Qué es lo que esta gente piensa? ¿Qué es lo que esta gente cree? Si tanto están tan seguros, dejen votar al pueblo. Dejen votar al pueblo. Entonces digo, si estuvieran tan seguros de que no lo iban a, que no se iba a llegar al umbral, pues lo dejaban hacer, ¿no? Entonces lo que ellos ven es que seguro que se va a llegar y tenemos que lograrlo, ¿no? En el momento que la Corte Constitucional apruebe o diga que sí se puede llamar a la consulta popular. Otro escenario, que es otro que queda también ahí latente, que no podemos olvidar, y viendo las actuaciones de la Corte, es que la Corte Constitucional es que esta misma Corte diga no, y eche para atrás el llamado a la consulta popular. Ese es otro escenario que está ahí, y que vamos a ver qué ocurre, pero están esas tres, ya dijimos acá, esos tres puntos de vista que me pregunto yo, ¿qué piensa esta gente? A esta gente los 700.000 millones les importa 5. Prueba está que ya están ellos mismos también organizando un referendo, que vale lo mismo que la consulta popular. Entonces la plata no les interesa, menos. Entonces, ¿cuál es? Le tienen miedo al pueblo. Le tienen miedo al pueblo y a lo que eso originaría en las elecciones del 2026. Porque mover ahorita más de 15 millones de personas a vísperas de un año de elecciones, menos de un año, eso también sería un gran mensaje. Como sería un mal mensaje si no llegamos a ese umbral, ¿no? Eso también sería otro escenario más que se presenta. Nosotros tenemos que salir con toda, allá, acá, en todo lado. Y estamos pendientes cómo va a ser, lo que ayer me puse a averiguar bastante y todavía está quieto eso, lo que tocamos en el video anterior, el tema de cómo va a ser las votaciones fuera del país. En el momento que se active ese mecanismo, pues estaremos dando toda la información porque tiene que ser publicada y tienen que abrir mesas de votación, por supuesto, fuera del país para participar en esa consulta popular. Bueno, continuemos entonces con Gustavo Petro, otro, a los empresarios sin los trabajadores tampoco cita aquí, presidenta del Grupo Aval a Petro, sin los empresarios al gobierno no le va a funcionar nada. Entonces dice Gustavo Petro, sin los empresarios honestos, ¿no? Porque los neoesclavistas se quedaron en el siglo XVI, tranquilos, que no los necesitamos. Aquí vemos la pieza gráfica que Gustavo Petro respondió. Presidenta del Grupo Aval, sin los empresarios al gobierno no le va a funcionar nada. Bueno, aparte también, por otro lado, como les digo, vamos a ir recorriendo todas las respuestas que ha dado porque, Ave María, y ahora escuchamos un poco también de las palabras que dio en ese acto de reconocimiento porque, como siempre, una alocución. También entonces en El Tiempo publicaron que el expresidente de la Corte Suprema, Jaime Arrubla, rechaza la consulta popular vía decreto, entrevista con alias Pollo Triste, y dice Gustavo Petro, ¿eres miembro del GEA? El GEA se beneficia con los salarios de hambre de sus trabajadores, impide su organización sindical. Ahí está la respuesta a Jaime Arrubla, todos coordinados, ¿no? Aquí toma a Romarosa. El Consejo de Estado contradice a Petro y reconoce que el Senado sí se pronunció frente a la consulta popular del gobierno. Dice Romarosa, abogado, ¿qué sigue? Los togados del Consejo de Estado que se pronunciaron sobre la consulta popular incurrieron en abuso de función pública. Y ahí entra Gustavo Petro. La última palabra la tiene la Corte Constitucional, el Tribunal de Cierre de la Tutela. Restablezco el artículo 86 de la Constitución Nacional derogado anticonstitucionalmente por Iván Duque. Y aquí volvemos al tema, que eso es otro que por ahí escuchamos a Julito No Me Cuelgue en su programucho. Lo escuchamos hablando y diciendo que el Consejo de Estado, que era el Consejo de Estado, que el Consejo de Estado y que el Consejo de Estado, y Gustavo Petro
lo ha dicho varias y repetidas veces. La última palabra la tiene es la Corte Constitucional, el Tribunal de Cierre de la Tutela. Esto es otro debate que hay impresionante. Vea, aquí dice también Gustavo Petro. La consulta popular es la esencia del Estado Social de Derecho ordenado por la Constitución de 1991. Su editorial de hoy, ahí la vemos, comienza por legitimar el fraude electoral en la plenaria del Senado, con su frase: todos sabíamos que se votaba el concepto previo a la consulta popular. No, señor editorialista del Espectador, así no son las normas. Usted podría suponer, pero era obligatorio por la ley leer de qué se trataba. No se hizo. La plena información es un principio de la democracia y la transparencia y no se cumplió. Hicieron fraude y es un delito. El argumento también que ha evidenciado y que ha divulgado con frecuencia Gustavo Petro con el tema de quién es el que decide, el Consejo o la Corte. Hubo fraude, ahí están las pruebas, 6 pruebas ha presentado y tiene el gobierno en sus manos. Vimos cómo Julito cayó al ex magistrado también ayer en ese audio que pusimos en el video, pues lo vimos como no les gusta, ¿no? Ellos son los que tienen la razón y siguieron el debate hablando del Consejo de Estado. Así escuchamos, eso lo pude escuchar el día de ayer cuando hicimos el video y mostramos el video de lo que había pasado, lo que había ocurrido con esa entrevista del magistrado en la W Radio. Pero es que aparte del fraude, fraude, jugada, porque no solo es el fraude. Y en este caso entonces la Corte Constitucional que está viendo y estamos esperando la decisión que toma, también me imagino que tendrá en cuenta, ¿no? Lo que conllevó el fraude, la forma como cerraron esa votación y la jugada no puede quedar tampoco pasar de agache. La jugada del mismo presidente del Senado que le lleva la reforma a Angélica Lozano a esa comisión cuarta. Todo eso es el engranaje del fraude. Porque eso es clave también. Entonces me imagino que ahí la Corte Constitucional tendrá que ver y ver también cómo fueron las actuaciones tanto de Angélica Lozano como de Efraín Cepeda, o es que son intocables, o qué. Porque ahí se tiene que ver también la presión que estaban ejerciendo Alirio Barrera, Miguel Uribe, en ese video que se está presentando como prueba. Cosas como la presión que estaba ejerciendo este hombre, Miguel Uribe. La forma como llegó Alirio Barrera corriendo. La forma como llegó la señora de Colombia Justas Libres. Parecía que todo estaba perfectamente engranado y dijeron: ¿qué hubo? Ustedes que están afuera, ustedes salen y entran corriendo. Eso también es parte del video y la prueba. Porque a Alirio Barrera le faltó entrar a caballo. Y ya lo vimos en videos anteriores. Que todo eso, a mí esos temas me encantan de mirar videos y analizar qué ha pasado y todo eso me gusta muchísimo. Y ahí se da cuenta uno, dice: oiga, ¿cómo así? Entonces es que tenían pactado, oiga, tienen que entrar en 1 minuto porque apenas medio lleguemos arriba, votamos. Si saben que está por allá Peralta afuera, si saben esto, pues hágale, papá, métanse, porque es que es muy sospechosa la forma como ellos entraron. Corriendo, pasaron por encima de todo mundo. Alirio tenía que llegar hasta el atril y después de que hacen la votación se va a acercar al secretario y ¿qué hubo? Cierre. ¿Cuándo se había visto eso? Sí sabe uno que nunca duran los 30 minutos, eso sí lo hemos visto en las votaciones, pero jamás cierre, se desorden el presidente, el secretario, todos así. Después Benedetti también se da cuenta del tal papel amarillo y vea toda la que se armó. O sea que es una cantidad de cosas anexas a esas 6 pruebas que tiene y que presentan como fraude. Las actuaciones de esos senadores, la actuación de Angélica Lozano. La actuación de Angélica Lozano no puede pasar también de agache. ¿Y cómo? Sale inmediatamente después Claudia López con su mamarrachería esa que armó para escribir su candidatura. Todo estratégicamente coordinado y aparte con los medios. O sea. Vamos a ver qué pasa. Lo cierto entonces, hablando de esa
reforma mochada, esa reforma de esa gente, la reforma de Lozano, de Angélica Lozano, digámoslo así. Una de las cosas que se aprobaron fue lo del el trabajo por horas. Y entonces, ¿quién más que el senador Wilson Arias? Lo traemos aquí al Noti Petrovsky. El trabajo por horas es una abominable contratación diseñada para explotar al trabajador. Una propuesta que el pueblo le tumbó a Duque. Mire esto, una propuesta que el pueblo le tumba a Duque y entonces Angélica Lozano la revive. ¿Eso qué es? Y entonces, pues, el senador Wilson Arias nos explica lo nefasto de ese esperpento. Vámonos a escuchar al senador Wilson. Desenmascarar la propuesta de trabajo por horas. Un ingeniero de sistemas, tú no lo necesitas todo el día en tu oficina, sino 2 horas. El trabajo por horas es una modalidad de contratación que el pueblo le tumbó a Duque en su gobierno y que ahora Angélica Lozano y compañía están reviviendo en su ponencia. Los efectos de este tipo de contratación para la gente y el país son nefastos. Si los contratos por prestación de servicios y la tercerización ya no garantizaban ninguna estabilidad laboral, los contratos por horas y su forma de cotización social son aún más precarizantes. Reducen los ingresos de cualquier trabajador porque ahora podrá ser contratado solamente por periodos de horas. Les niega de facto la oportunidad de pensionarse porque hará imposible que logren cotizar las semanas necesarias. Obliga a ese trabajador a buscar múltiples empleos para alcanzar ingresos mínimos que le permitan sobrevivir, lo pone en una condición de estrés y explotación que afecta gravemente su salud mental. Le quita la capacidad de proyectarse económicamente. ¿Qué banco le va a prestar a alguien con un contrato por horas? El cambio normativo que implicaría la contratación por horas y la cotización a seguridad social por horas en Colombia sería un cambio estructural sumamente regresivo y profundizará la pobreza entre los más pobres. Adivinen a quién querrán contratar por horas. Exacto, a los trabajadores menos cualificados, los que han resultado más excluidos. A eso nos quieren llevar Angélica Lozano y compañía, al empobrecimiento y esclavitud de los ya empobrecidos. Tumbar ese artículo debe ser una prioridad de cualquier progresista de este país. ¿Ustedes todavía creen que Angélica Lozano está actuando en favor del pueblo? Comparte este video para que la gente no caiga en su trampa. Tumbar ese artículo debe ser una prioridad. Ojo con la jugadota, ¿no? Un contrato por horas. ¿Qué banco les va a prestar? ¿No? La propuesta de la reforma es estimular los contratos a término indefinido, ¿no? Eso lo hemos escuchado, se lo he escuchado varias veces también a Gustavo Petro, se lo escuché también a la exministra Gloria Inés Ramírez. Vamos a ver también, vea, eso es que tenemos bastantes frentes abiertos. Listo, pues esa es más o menos una parte de lo que tenemos preparado aquí en este Noti Petrovsky y por supuesto no podemos pasar de largo sin mostrar, darle visibilidad más a esas palabras de Gustavo Petro en ese acto de reconocimiento de responsabilidad internacional a la comunidad de paz de San José de Apartado de Antioquia. Hemos escuchado mucho hablar de Estado Social de Derecho, ¿no? Porque es que es Estado Social de Derecho. Esta derecha le quitó el social, entonces ahora hablan de Estado de Derecho. Aquí en España es Estado de Bienestar, ¿no? Algún día tendremos que llegar a un estado de bienestar también, por supuesto que sí. Pero entonces ahora Estado Social de Derecho ya no es Estado de Derecho para esta gente, y no, es Estado Social de Derecho. Esos temas y más tocó Gustavo Petro en esas palabras, en ese acto de reconocimiento. Dice antes en un post, se le olvidó el concepto Estado Social de Derecho, democracia participativa, poder soberano del pueblo como base de las instituciones, república democrática, honestidad. Son las órdenes de nuestra Constitución, no de los partidos que se aliaron a las dictaduras latinoamericanas. Y en esto, pues, cita a Blue y a todos sus medios, pues, que increíble. Entonces, Estado Social de Derecho. Otra de las cosas que hemos escuchado es separación de poderes. ¿Separación de poderes? Cuando ha ocurrido, y escuchemos lo que dice ahora sí Gustavo Petro.
¿Es una democracia la simple independencia de poderes? El ciudadano decía, la democracia moderna no es más que la simple independencia de poderes. Ayer alguien lo pronunciaba en muchas partes. Esa es una idea del siglo XVI, europea. Nosotros la mantenemos en la Constitución del 91. Y seguramente la humanidad la mantendrá porque se ha puesto como una especie de construcción de la civilización humana. Pero es que la democracia no es simplemente la independencia de poderes. Si un poder es genocida y el otro poder no juzga y el otro poder hace leyes de los genocidas, ¿se llama eso democracia? Hay independencia de poderes, cada cual hace su tarea bien, pero la tarea la hace en función de la codicia de los poderosos de Colombia. La justicia se vende y por eso genera impunidad. Alguien pasea con dinero en los bolsillos. Los generales se venden y por eso permiten que sus tropas asesinen el pueblo. Hasta no necesitan venderse, sino que los han criado en ciertas teorías, en las doctrinas, los civiles, y se las creen todas juntas, que no pertenecen a un erario democrático, a una doctrina de valores humanos, sino que pertenecen al ideario de Hitler. Y no se dan cuenta. Y creen que el mundo piensa como piensa Hitler. Y se les olvida hasta la historia de la humanidad, la cual no han leído muchos. Y los congresistas que hacen las leyes se venden. Sus financiadores son los asesinos. Entre los dueños de la prensa están los asesinos. Dueños privados de la prensa con las manos ensangrentadas porque financiaron el paramilitarismo. Senadores vendidos y partidos políticos enteros, de esos 8 que titula hoy El Tiempo. 8 partidos se oponen a la consulta. La mayoría tienen solo un representante o un senador en el Congreso. Solo que estaba ubicado en el momento tal en que podía ser su voto suficiente para hundir las reformas sociales que necesita el pueblo. ¿Por qué? Porque sus dueños son la codicia, el poder, partidos políticos que son propiedad privada de la codicia, no del pueblo. El pueblo no es codicioso, algunos hay dentro de ellos. Y entonces sí hay una independencia de poderes, indudablemente. Democracia, dirían en cualquier parte del mundo, si esa fuera la fórmula simple de la democracia. Pero los 3 poderes empiezan a obedecer a los dueños del poder económico en Colombia, que en su concepción creen que entre más se mate a los colombianos, más altas son las ganancias. O San José de Apartadó no está rodeado de banano, y no fueron las ganancias de los bananeros los que llevaron a meter parte de las utilidades, a encubrir el territorio entre militares y paramilitares, de tal manera que 3.000 obreros sindicalizados de las empresas del banano fueron asesinados. Seguramente la comunidad, por decir que no estaba con ese asesinato de obreros, también la empezaron a asesinar. 3.000 obreros del banano asesinados. ¿Los empresarios no se daban cuenta? Pues sabemos que participaron en la financiación. ¿Y hoy qué piensan esos empresarios? ¿Cambiaron? ¿Pasó como la sociedad alemana y sus empresarios, los señores dueños de Voss, que al ver el desastre y el genocidio producido por un proyecto político del demonio, de la energía negra, oscura, para poner otro nombre,
terminó haciendo matar a 50 millones de europeos y lo mejor del pensamiento europeo y la civilización occidental. O aquí siguen pensando como en 1997. Porque entonces este acto de perdón que yo hago se vuelve falso, Padre. Porque no es el Estado de Colombia el que está pidiendo perdón aquí. Es el presidente de Colombia, al cual detestan todos o las mayorías de los poderes que llaman públicos que no son públicos de Colombia. Y entonces estoy cometiendo un acto de hipocresía, y a mí la verdad, digo siempre que soy un parresía, un militante de la parresía. Por eso no tengo más camino, decía Foucault, que el ostracismo o que el tirano se vuelve demócrata. Decía Foucault, Michel, cuando analizaba la tesis de Séneca en su libro El coraje y la verdad. Coraje y la verdad hemos tenido, sí, pero eso tiene dos, según el filósofo, consecuencias. O el ostracismo y la muerte, o cambia la tiranía. Y hemos vivido bajo tiranía, no bajo un Estado social de derecho. Nuestra Constitución de 1991 no se aplica. Nos la robaron en el camino unos ladrones de Chapinero Rico. Nos la robaron y estamos viviendo de facto, y el sacerdote Giraldo tiene toda la razón. Estamos viviendo bajo un régimen de facto que no es la Constitución del 91. Bajo la Constitución del 91 no hubiera sido posible la masacre desde 1997 de la comunidad de San José de Apartadó, ni ninguna masacre más. Luego no vivimos bajo la Constitución. La justicia hubiera actuado y en los 2 primeros años los culpables del asesinato estarían en la cárcel. Nunca pasó. Uno de los actos del acuerdo que se ha llegado con la comunidad es una comisión de justicia. Me cuenta Castro Lourdes, me cuenta que la justicia penal militar que tenía en sus manos los procesos de las masacres entregó los expedientes de tal manera que muestra la ignominia que la misma justicia penal militar cometió contra la comunidad, al no investigar, al convertirse en excusa de la impunidad, al decir que la justicia es para no decir la verdad, y la justicia es para decir la verdad. Si la justicia no dice la verdad, en Colombia solo habrá una masacre generalizada, como la ha habido en el pasado. Estos presidentes que desde ayer me atacan juntos, se unieron, uno suplica porque le aceptan en el club, porque se siente muy desolado porque lo sacaron del club de los oligarcas por hacer la paz. Dicen todos juntos, unidos, estamos unidos para defender la democracia. ¿Y acaso durante todos esos gobiernos no fue que ocurrió la masacre en Colombia? ¿Acaso durante todos esos gobiernos no es que nos llevaron a ser el tercer país más desigual socialmente del mundo? ¿Cómo puede decir una constitución que buscamos construir un Estado social de derecho y al mismo tiempo ser el tercer país más desigual del mundo? ¿Alguien miente? ¿Alguien miente? Estado de derecho es que se cumplen las normas, y Estado social de derecho es que las normas buscan la igualdad y la libertad de la sociedad colombiana. De las palabras de Gustavo Petro, imperdibles, esto que dijo ayer. Todo el discurso completo es impresionante.
una de las cosas también que tocamos en temas anteriores, en otros videos, y que escuchamos también a Gustavo Petro, incluso en el Consejo de Ministros, era que denunciara el uso del presupuesto o cómo se asignaba el presupuesto. Entonces, y quedamos, no, ¿cómo así? Entonces ayer lo amplía y dice cómo el presupuesto se va en contra de la Constitución. El tema, ¿no? Del algoritmo que se va a la plata directamente sin que el presidente sepa. El tema del botón que se espicha y sale la plata directo a 4Gs y a todos la oligarquía, ¿no? Pero para las carreteras y para la justicia social y para toda la transformación social, para las causas sociales, esto. Y eso ya lo había dicho. Por ejemplo, hablaba del Ministerio de Transporte, que ese Ministerio de Transporte es una mafia total. No estamos hablando de la ministra actual, pero wow, ese Ministerio de Transporte, eso es otra cosa que terrible. Entonces, la asignación del presupuesto. Y acá dice Gustavo Petro una frase, ¿no? Sobre las candidaturas, que muchas veces, como lo denunció, ¿no? Ministros con agendas paralelas, y lo vimos cada vez que salen, ¿no? Como Mr. Tax. Ese Mr. Tax, hágame el favor también. Entonces, escuchen esto, porque tiene lo suyo, estas palabras de Gustavo Petro. La inversión y el presupuesto de Colombia va a enriquecer los ricos de Colombia no se hacen ricos por sus empresas, se hacen ricos por el usufructo ignominioso del presupuesto público de Colombia. Y eso no es Estado social de derecho. Y ningún tribunal de la justicia ha analizado cómo es que se usa el presupuesto de Colombia, contrario a la Constitución de Colombia. Eso es lo que se tiene que indemnizar. El Aro o cualquier lugar de las masacres de Colombia a lo largo y ancho del país, o San José de Apartadó, y esa es una obligación, ministra de Vivienda. Y es una obligación, señor de la Agencia Nacional de Tierra, Germán, y César Pachón y todos los del gobierno que están aquí, que son pocos. Es una obligación que lo primero que hace un ministro es mirar el mapa de las masacres, indemnizar las víctimas con su propia inversión. Tienen el poder de hacerlo y no lo hacen. Muchos pensando en elecciones vaporosas. Porque si este gobierno no sienta las pilares de la justicia social de Colombia, el pueblo le dará la espalda. Y si este gobierno sienta las pilares de la justicia social en Colombia y de la indemnización del pueblo colombiano, el pueblo colombiano jamás abandonará un proyecto político que luche por la libertad, la justicia social. Los empresarios de Colombia no se hacen ricos por sus empresas, se hacen ricos por el usufructo del presupuesto nacional. ¿Cómo la ven? Y eso entonces, la raíz de esas palabras que ha llevado a que esos empresarios, mírenlos cómo están todos formaditos, oponiéndose a la reforma laboral. Esas palabras que no sé si ponerlo en el título, vamos a ver cómo cuadro el título. Porque es tanto lo que se ha dicho, pero eso ya, ¿cómo será la llaga por ahí? Uy, verdades. Con razón lo vemos. Ayer vimos una carta que enviaron hoy, todos ahí firmaditos, todos, a los que esta señora Angélica Lozano llevó allá al Congreso, a esa comisión cuarta, a que hicieran el lobby. Ahí veíamos a Copy y entonces vimos a Bruce McMaster,
que salía de ahí y sale directamente a otro complot que tiene armado utilizando la salud, el señor Bruce McMaster, que ¿cómo será lo que se les está bajando el bolsillo, lo que el temor que tienen que se les bajen los ingresos del usufructo del presupuesto del Estado para los ricos y no para los pobres? Hágame el bendito favor. Esa es la guerra, en esas palabritas. A ver cómo acomodó el título, pero eso me pareció buenísimo. Esa es la gran realidad, y por eso son esos son los que se oponen a las reformas. Esos son los mismos los que están citando ahora también los camioneros, los grandes camioneros, los que se oponen al tren, que eso me parece también una canallada impresionante y que no se puede permitir también que nos detengan la activación férrea en nuestro país. Para seguir pagando peajes, ¿cierto? Eso es el negocio que a ellos les gusta, ya lo sabemos, ya lo hemos tratado y lo hemos sufrido en nuestras carnes propias. Todo el billete que tuvimos que pagar para cruzar los peajes, bueno, pero increíble, increíble. Esa frase me quedó aquí sonando, ¿no? Me quedó sonando. Gustavo Petro, cada vez que habla, deja muchos mensajes que lo ponen a una que joder. ¿Y ahora quién? ¿Y ahora quién para el 2026, no? Una gran elección la que tenemos que hacer, muy conscientes de lo que vamos a votar en esta consulta también para elegir nuestro candidato. Tiene que ser estratégico. Una muy buena jugada para continuar, como dice el amigo. Yo no sé hasta cuándo, porque esta vaina va hasta el 2040, ¿vale? Si es que le damos hasta el 2040. Y eso. Y más. Venga, es muy bueno. Listo, vamos avanzando entonces en este Noti Petrovsky, que como están viendo viene cargadosky. Y lo otro que estamos atentos es el 11 de junio, la gran movilización que se va a presentar en la ciudad de Cali. Por supuesto que estamos seguros, convencidísimos que Cali, ciudad progresista, va a llenar las plazas. Eso va a ser un río mares de gente. De eso estamos convencidos. Pero no falta el facho, ¿no? Como Esteban Piedrahíta, que él es dizque el rector de ICESI, la Universidad ICESI de Cali. Dice: presidente, en Cali estamos mamados de que nos instrumentalice a nuestra ciudad para sus tropelías y delirios. Convoque su despelote en otra parte, o mejor póngase a trabajar. Tan Ay, Dios, y vea cómo le contesta Alejandro Campo y también Gustavo Petro, por supuesto. El rector del ICESI se comporta como un bodeguero de baja calidad y no como el rector de una universidad tan importante, la cual viene desmejorando económicamente justo desde que lo nombraron a él de rector. Uy, comenzó fuerte Alejandro Campo, y vea, obvio, no lo nombraron por sus méritos, sino por herencia de su padre, como en todos los puestos que ha ocupado, en los cuales siempre se ha hecho notar por su mal desempeño. Esteban Piedrahíta no promueve ideas académicas, no propone cosas académicas ni de investigación, no tiene posturas académicas, es un tipo que no aporta nada, solo veneno y bobada. Yo creo que se está haciendo notar para que le ofrezcan un cargo porque sabe que su manejo de la universidad no es el mejor. Uy. Esteban Piedrahíta. No, hermanito Esteban, entra Gustavo Petro y le dice: el pueblo se reúne donde quiera. Es un derecho fundamental. Hasta tus estudiantes en masa irán a defender la democracia y el pueblo de Colombia en Cali. Seguro que van a ir también muchos estudiantes de su universidad. Muy buena la respuesta, ¿qué tal? Así son. Ellos, aquí no vengan. Pues ahí tiene Cali. Aunque no hace falta motivación, Cali nomás con que le digan lleno total. Seguro que va a ser incluso hasta más grande que la de Barranquilla. Eso, Cali, ay. Un abrazo
para esa hermosa ciudad. Me vine enamorado de Cali, hermosa ciudad. Ayer incluso estaba acá con un calor que está haciendo acá y estaba esa brisita de Cali a las 3, 4 de la tarde. Cómo la recordaba. Aquí se pareció un poquito y sentía como, mire, la brisa de Cali. Abrazos para Cali. Bueno, sigamos entonces. FECODE se suma, ¿no? Una circular que ha publicado FECODE participará con decisión y ahínco en la gran jornada nacional de movilización del 11 de junio, donde se realizarán acciones de protesta en el territorio nacional. Ojo, esto no solo es en Cali, esto es en el territorio nacional. Y la toma a 6 capitales. Y oiga, vea, ahí sale la Búcara a tomarse Bucaramanga, a mostrar yo a través de redes, y bueno, lo sentí de pronto con la gente que hablaba. Claro que sí, mucha gente me reconoció en Bucaramanga, pero sí he visto cómo ha crecido este movimiento progresista. Era grande, pero lo he visto que ha crecido. ¿Cuándo? Ojalá, ¿cuándo será el día que en Bucaramanga nos libremos de todas esas mafias oligárquicas, ¿no? ¿Cuándo será ese día? ¿Cuándo será ese día? Es el momento. Y por eso también, como me escribían en Santander, ¿no? Que por quiénes vamos a votar. Vamos a esperar la conformación de las listas, pero donde vea el logo del pacto histórico, ¡fum! X. Sí a todo en la consulta también, ¿no? Vamos a ver qué ocurre. FECODE. Entonces, las ciudades donde se llama la toma a las 6 capitales son Bogotá, Medellín, por supuesto la ciudad de Cali, Pereira, la Búcara hermosa y la ciudad de Barranquilla. Así que a movernos porque no solo, como lo vemos, no solo es en la ciudad de Cali. La toma a 6 capitales. Anuncia FECODE y por supuesto las centrales obreras, en fin, comisiones obreras, la CUT, todos. Gustavo Petro también hizo una invitación en el Guaviare. Resulta que en el Guaviare, salimos de este tema y vamos a otro, las disidencias de Iván Mordisco, publica El Colombiano. Las disidencias de Iván Mordisco imponen toque de queda en el Guaviare. La crisis humanitaria podría empeorar. Pues eso publica El Colombiano y Gustavo Petro responde y hace un llamado también a la población del Guaviare. Los invita a toda la población a hacer verbena popular todas las noches. El ejército debe garantizar la presencia en cada poblado del Guaviare. El comandante del Ejército Nacional en esta área me responde personalmente. Así que, Mordisco, ahora por el Guaviare. Impresionante, pues. Ahí está, una verbena popular todas las noches. Ojalá se haga, ¿no? Ojalá se lleve a cabo. Sería bueno ver imágenes si se llevan a realizar unas verbenas, a decirle, y el ejército a acompañarlo, y el pueblo a decirle, no señores, aquí no nos vienen a imponer su ley. Estamos en Notipetrovsky, ¿no? Entonces, después de esa invitación que hace al Guaviare, después de la respuesta que le da a Esteban Piedradita, pues también vimos una respuesta que le dio a nada más ni nada menos que a Miguel Uribe. A su anda también. Dice Miguel Uribe que anunció que presentará una demanda contra el nombramiento de Luis Eduardo Montealegre como nuevo ministro de Justicia del gobierno Petro. Según Uribe, esta designación representa un rompimiento constitucional y será enfrentada en los escenarios judiciales y políticos. Eso fue mandadote el Uribe, ¿eh? Dios mío, el nieto de un presidente que ordenó la tortura de 10.000 colombianos hablando de ruptura institucional. Y después de la risa de nuestro querido Garzón eterno, Jaime Garzón, pues por supuesto que llegamos aquí a las ñapitas. Aquí en Notipetrovsky también hay ñapitas. Aquí en Colombia con C, eso ya es tradición. Siempre damos vendaje, siempre damos una o información de más, ¿no? Y en este caso, por supuesto, no iba a ser la excepción. La primera ñapita es esta. Miren la W lo que publica. Publica la W, las EPS acumulan pérdidas históricas.
¿Pérdidas históricas de 10.2 billones? ¿Pérdidas? Contesta Gustavo Petro, no son pérdidas. Sus dueños se robaron 10.2 billones. Ese debería ser el titular. Pero pues ahí está. ¿Qué tal? Dice que acumulan pérdidas. No, señores, se robaron la plata y así van y engrupen a la gente. Esto es un delito lo que cometen estos medios. Esto es un delito y pasa todos los días. Lo mismo, pérdidas. Se robaron la plata los dueños de esas EPS. Los dueños de esa EPS se robaron 10.2 billones de pesos de la salud de los colombianos. Ese es el titular. Siguiente ñapita, por supuesto, noticias positivas, noticias buenas para nuestro país. Y esto lo publica Caracol Radio. El presidente ejecutivo de BBVA en Colombia, Mario Pardo Bayona, quien estuvo presente en la convención bancaria en Cartagena, afirmó en los micrófonos de Caracol Radio que la inflación viene corrigiéndose de manera significativa, ya que se ubica entre el 3 y el 5%. El experto asegura que Colombia es un país con un crecimiento económico que empieza a ser interesante, ubicándose alrededor del 2.5% con una reducción importante del desempleo, siendo esta la mejor manera de manejar el aumento de los costos. Esto, como decimos, lo publica Caracol y son palabras del presidente ejecutivo de BBVA Colombia, que no sabemos por qué el BBVA, y esto lo digo yo, en Colombia no hace las mismas prácticas de los bancos en Colombia, que son unos ladrones. No puede ser que porque sacas plata de tu cajero te quiten plata. Eso no puede ser. Y eso no sé si es una ley o qué es, pero yo no, el 4 por mil, eso también. Pero aparte que cada vez que saca, entonces que 1,000 pesos, que 1,000 pesos o que 2,000 pesos o que no sé cuánto es que te quitan. A ver si hacen eso mismo acá. A ver si hacen lo mismo acá. Yo nunca he entendido por qué empresas que llegan a Colombia llegan a hacer las prácticas de Colombia. Aquí a ver si el BBVA le hace a uno esto, a ver si aquí la pueden hacer. No, llegan a nuestro país también a robar a la gente por toda su carita. Increíble. Aquí no lo hacen. Pero en Colombia lo hacen. Y qué triste es eso también que ocurra en nuestro país. Aparte ya de que estamos con todos los bancos colombianos que nos roban por toda la cara, no se puede tampoco sacar plata, o tiene un límite de sacar plata. ¿Cómo así? ¿Por qué gracia tengo que tener un límite o un límite de acción, de movimientos no, pues obviamente mover plata no, pero de movimientos en el cajero? ¿Cómo así? Nunca, no sé, no acostumbro a eso y eso es un robo y por eso lo digo. Aquí no lo hacen. Y si llegan a Colombia, a nuestro país, a hacerlo en toda nuestra carita linda. Escuchemos entonces a este experto que da una buena calificación de cómo se está manejando la economía en Colombia, pero tenía que dejar el apuntecito del BBVA. Igual que Movistar también. Empresas que aquí no hacen, no pueden, porque aquí sí los joden, pero llegan a Colombia a robar a la gente. Bueno, la inflación en Colombia viene corrigiendo de manera significativa, superó el 13%, estamos actualmente alrededor del 5 y poco por ciento, con lo cual ha habido una corrección importante, pero sin embargo todavía tenemos una inflación superior a la meta del Banco de la República, que está en el 3%, por tanto, desafortunadamente todavía unos vientos de cara en la inflación relevantes. No hay reglas mágicas, la inflación lo que supone es que nos aumenta el coste de vida todos los años, en este caso comparado con hace un año el coste de vida medio aumentó un 5% y eso lo que supone es que tenemos que seguir viendo cómo economizamos en nuestro día a día y tratar de seguir aumentando nuestros ingresos al menos al nivel de la inflación. Eso básicamente pues a nivel de cada persona supone ajustar los gastos por unos lados o por otros para compensar ese aumento de los costes de vida. Trabajar es siempre el mejor remedio para superar el aumento de los gastos. Tenemos afortunadamente un país que tiene un crecimiento económico que empieza a ser interesante, alrededor del 2,5% es lo que prevemos para este año. Ha habido una reducción muy importante del desempleo, tenemos una tasa de empleo muy atractiva, con lo cual hay más gente trabajando y eso pensamos que es la mejor manera de superar el aumento de los costes día a día, así que los colombianos son referentes en su capacidad de trabajo, de resiliencia, de superación, de innovación y por eso estoy seguro que aunque todavía vivimos momentos complejos, estamos en la senda correcta y confiamos en que todos los colombianos puedan salir adelante. Escucharon las palabras, ¿no? Si se dan cuenta ustedes, acá arriba el logo, Prisa Media, eso es un grupo español al cual pertenece Caracol Radio, ¿no?
que también tenemos que decirlo. Entonces ahí están las palabras de este experto, Mario Pardo Bayona, que es el presidente ejecutivo del BBVA, y lo teníamos entonces acá como una de las ñapitas, ¿no? De las buenas ñapitas que se dan, que nos gusta mostrar aquí. Es que me enredé aquí. Listo. Siguiente ñapita, positiva. El motor de Colombia es la agricultura, 8.1 anual en el último año. Contrario al acuerdo que establecimos, la banca colombiana no ha hecho crecer el crédito, deteniendo la economía. No ha hecho crecer el crédito hacia la producción más que hacia las rentas. No ha aumentado en nada el crédito asociativo para la producción agraria e industrial de pequeños empresarios, señor banquero. El incumplimiento del acuerdo social bancario lleva a la necesidad de las inversiones forzosas en esos objetivos a través de la ley. También es un mensaje que envía Gustavo Petro, hablando de que el motor de la agricultura es el 8%, pero echando también que ese pacto que se había hecho con los bancos no se está cumpliendo, no se está dando el crédito a donde debería darse, ¿no? No ha hecho crecer el crédito hacia la producción más que hacia las rentas, y no ha aumentado en nada el crédito asociativo para la producción agraria e industrial de pequeños empresarios, que era esa pacta que se había hecho con los bancos, ¿no? ¿Recuerdan ustedes? Bueno, pues vea, incumpliendo todo. También Gustavo Petro repostea, lo tenemos también como ñapita, buenas noticias, Carlos Calleja. Él es el CEO del grupo Éxito, que cree que Colombia es uno de los mejores países para invertir. Dice que están en su mejor momento. ¿Cómo les debe joder todas estas palabras a esta derecha, no? Escuchen. Y decirles aquí todos presentes que me siento un poco nervioso, estoy en un nuevo país todavía frente a todos ustedes, pero a la vez me siento como en casa. Nosotros aterrizamos aquí en Colombia hace 1 año y medio más o menos. Fue un momento, yo diría, de mayor incertidumbre que hoy, un momento donde los indicadores económicos no pintaban bien. ¿Se recuerdan dónde estaba la inflación, cómo estaba el crecimiento económico, las tasas de interés? Es más, siendo sincero, yo creo que había poca gente en ese momento pensando invertir en Colombia. Pero preparándome para esta conversación de hoy, me di cuenta de que no necesariamente uno tiene que cumplir con todas las cajitas de por qué es buen momento para invertir. A veces es todo lo contrario. Y en el caso nuestro, eso fue. Colombia no estaba necesariamente en su mejor momento, el peso estaba devaluado, la economía no estaba creciendo, las tasas de interés estaban altas, había una inflación, pero Colombia siempre fue Colombia, y nosotros vimos en una empresa cómo el éxito, el futuro de Colombia y el potencial de Colombia. Entonces, cuando se dio esa oportunidad, vimos la oportunidad de entrar en un país que tiene una economía grande relativo a El Salvador, del tamaño de todo Centroamérica, un talento y un recurso humano que para mí es lo más impresionante de este país, que nos atrajo, y una empresa en ese país que sabíamos que fue amada y con marcas poderosas que se identificaban con el pueblo colombiano. Entonces, no fue el mejor momento, pero a pesar de eso, vimos una gran oportunidad. ¿Cómo escuchan ustedes eso? ¿Eh? ¿Qué piensan? Pues Gustavo Petro lo reposteó, ahí lo vemos. No lo decimos nosotros, lo dicen, en este caso, el CEO del grupo Éxito, ¿no? Siguiente ñapita, estaba mirando acá la cuenta de Gustavo Petro, pero todavía no ha posteado nada, listo. Siguiente ñapa, Javier Ruiz. Me encanta traer a Javier, un abrazo para Javier. Viendo lo de Claudia López, que antes no apoyaba el fracking y ahora lo apoya, recordé esto que dijo Carlos Carrillo sobre Claudia López, un ser horrible, esta señora fascista, disfrazada de progre. Escuchemos entonces, recordemos las palabras de Carlos Carrillo. Centenares de veces. Porque los políticos, particularmente los que están en campaña y los candidatos a la alcaldía quemados y futuros candidatos de la región, pues les gusta hacer política con esto, y yo no vine aquí a hacer política, yo vine aquí a dar soluciones. Nosotros contratamos, y pues
debo insistir que hoy mi presencia aquí es alrededor de un proyecto del Fondo de Adaptación, no de los proyectos de la UNGDD. Yo soy también gerente encargado del fondo, pero pues ya que usted me hace la pregunta, con el mayor gusto se la contesto. Gracias. Ese fallo, pues ni más faltaba, yo lo respeto, pero lo elevaremos a nivel de consulta, porque no es cierto que no se estén tomando acciones. Hay un contrato que ya está ejecutándose, en este momento se están haciendo los estudios topográficos y la maquinaria amarilla ya está en La Mojana. Eso será una inversión de 17.000 millones de pesos, 25.000 horas de maquinaria amarilla sin contar las volquetas, y eso va a ensanchar significativamente el Canal de la Esperanza, mientras de manera paralela se estructura la obra definitiva para construir ahí una piscina de sedimentación. Entonces, no es que Caragato no se vaya a cerrar, es que el río Cauca es como es. Yo lo he dicho varias veces, el otro día decía que el río Cauca era como Claudia López, que iba a la derecha y a la izquierda, a la derecha y a la izquierda, y usted no sabe para dónde va. El río Cauca tiene esas dinámicas hídricas, y eso no va a cambiar ni con una obra en Caragato, ni con que se inviertan 10 billones de pesos. Entonces nosotros sí vamos a hacer una obra definitiva en ese punto conocido como Caragato, pero para eso es necesario hacer primero la obra de emergencia, que ya está contratada y está andando. El propio camaleón, ¿no? Esa Claudia López, y lo que nos espera de ataques y de mentiras que va a soltar en medio de su campaña, y con la otra haciéndole el lobby allá en el Senado y en la Comisión Cuarta. Eso, ay, no vamos a ser las presidentas, ¿no? Entonces Angélica Lozano sería la primera dama, ¿no? Digo yo, ¿no? Sin meterme al rancho ni nada, pero en este caso, ¿cómo sería? Angélica Lozano sería la primera dama, ¿no? Listo. Bueno, pasamos a la siguiente ñapita y con esta cerramos el contenido. Estoy revisando la cuenta de Gustavo Petro y todavía no ha posteado nada. Y me encanta esta ñapita porque es de Gonzalo Guillén. Misión cumplida. Juan José Nieto Gil, el presidente negro de Colombia que fue borrado de la historia, ya está para siempre en la presidencia de la República. Entiendo que pronto habrá un acto especial para conmemorar este triunfo a una misión en la que me empeñé desde hace cerca de 3 lustros. Muchos creyeron que me había vuelto loco y vemos al gran Gonzalo Guillén. Misión cumplida, como lo dice el gran periodista. Gracias a Gonzalo. Por supuesto que sí. La labor de Gonzalo ha sido en esto impresionante. Vea, dice acá. Título: Juan José Nieto, autor Óscar Luis Noriega Sarmiento, Fundición Bronce, época 2020. Juan José Nieto Gil fue político, escritor, militar y estadista colombiano. Nació el 24 de junio de 1804 en Cibarco, actual Atlántico. Murió el 17 de julio de 1866 en Cartagena. Bueno, y despedimos entonces este Notipetroski con esa gran imagen. 2 grandes, Gonzalo Guillén y Juan José Nieto Gil. Les decimos entonces muchísimas gracias a todos por su impresionante apoyo. Les envío un abrazo, por supuesto, ancestral desde la distancia, y quiero saludar en esta ocasión a José María Hurtado, que nos escribe desde Villeta. Muchas gracias, José, por tu mensaje. A Ivonne Borges también, gracias por su mensaje. A Alba Fernández, a Esperanza Bolaños, a Argenis Godoy, a Marta Chávez, a Sofía Cajiao. Muchas gracias a todas, por favor. Claudia Sánchez, gracias eternas por ese mensaje, Claudia. A Jorge Usuga, a Don Gatous, muchas gracias también. Vilma Matuzán, a Richard Bautista, a Inés Coca, a Niria Gómez, también un abrazo, Niria. A Yolanda Quiroga, a Floresmiro, por supuesto, Floresmiro, gracias. Y a María Cristina Mosquera también, muchas gracias por sus mensajes, por esos comentarios, por esas bendiciones. Gracias eternas, totales, infinitas. Pues así cerramos entonces, como lo digo, este Notipetroski. Vean esta otra imagen que tenía, no se me puede escapar. Dice el latinoamericano, Gustavo Petro incluso la repostea. Lo que les duele a los esquiroles del Moir y a los tibios es que Petro es el verdadero heredero político del gran Carlos Gaviria, el que está poniendo en práctica sus ideas. Y aquí vemos esta imagen. Entonces, ahora sí, con esa imagen cerramos. Vea quién está por aquí atrás, ya muerto de la envidia, ¿no?
Cerramos así este Noti Petrovsky. Nos vemos en la próxima. Miles y miles de bendiciones para todos. Abrazos ancestrales desde la distancia. Y como siempre, millones de gracias eternas, totales e infinitas a todos ustedes. Feliz fin de semana.